buenos días. Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio comité correspondiente al 22 de julio del 2015. En Colombia, el día de ayer, conocimos cifras de importaciones y de balanza comercial correspondiente a mayo del 2015. Las importaciones, pues obviamente comparado con el año 2014, muestran un descenso del 18% de manera puntual. Sin embargo, si hacemos una comparación frente a lo que fue el mes de abril de este año, el descenso pues fue solamente el 0.5%. Esto se compara con movimientos de las exportaciones en comparación anual más fuertes, con una caída del doble en términos de las importaciones, 39%, pero en mayo de este año hubo un incremento de las exportaciones por los mejores precios del petróleo frente a lo que había sido abril, equivalente al 4.6%. Por lo tanto, el déficit de la balanza comercial en Colombia continúa mostrando moderación, no tanto como la que estamos deseando, pero hay una moderación interesante. En mayo marcó 871 millones de dólares de déficit de la balanza comercial, cuando en enero había registrado casi 1.800, se había registrado más o menos el doble de lo que fue en mayo. Entonces este proceso de ajuste de nuestros desbalances externos se mantiene y pues ya a corte de mayo el déficit comercial acumula para este año cerca de 6 billones de dólares, lo cual fue más o menos lo mismo que obtuvimos durante todo el año 2014. Con relación al tema cambiario, es interesante ver los resultados de una encuesta de la ANDI en que concluyen que esta depreciación acelerada del peso, ese debilitamiento cercano al 40%, es el factor que más los está afectando en el corto plazo, cuando hace algunos años estaban criticando que era el fortalecimiento del peso el que más los había afectado. Y básicamente la línea de racionamiento, como de argumentación que están siguiendo los industriales es que gran parte o una parte importante de los insumos son importados, y es que este ajuste tan acelerado pues ha significado incrementos de costos para las compañías que pues de una u otra forma están siendo trasladados al consumidor final, y que por lo tanto pues esos mayores costos también les están generando una reducción en su dinamismo interno. Con relación a América Latina, el día de ayer la presidenta de Brasil continúa con su pelea con el Congreso, vetando una ley que ya habíamos anunciado a ustedes la semana pasada, había sido aprobada, en la que se incrementaban la remuneración a la rama oficial cerca de un 50% para los próximos años. Con ese veto, Brasil se estaría ahorrando más de 8 billones de dólares en los próximos 4 años en gasto. Por el otro lado, para mostrar un poco de mano suave, entonces el ministro de Finanzas tuvo que aceptar una reducción en su meta de superávit fiscal, la cual pues está actualmente en el 1.1% del PIB. Hoy se anunciará ese nuevo número, aunque economistas tienen cálculos previos establecidos entre el 0.6 y 0.8%. Para que los inversionistas no pierdan la confianza, o por lo menos no tenga un impacto tan negativo este anuncio de moderación en la expectativa de superávit primario, entonces el gobierno también va a anunciar el día de hoy nuevos recortes en el tema de gasto. Y en Japón, el gobernador central se apartó de los temores que estábamos viendo el día de ayer en las minutas de varios miembros de esta entidad, y se muestra confiado en que van a alcanzar esa meta de inflación del 2% para mediados del próximo año. Con relación pues a Europa, Grecia, o la portavoz del gobierno griego, estimó que las conversaciones del tercer rescate que va a recibir el país deberían estarse finalizando hacia el 20 de agosto, es decir, cerca de un mes. Y esas conversaciones arrancarán después de que hoy el Parlamento griego apruebe el segundo paquete de reformas que le solicitaron los acreedores. Este segundo paquete en teoría tiene menos controversias frente a lo que los parlamentos de izquierda estarían dispuestos a aceptar. De todas formas, el primer ministro se ha reunido con su bancada para lograr un mayor apoyo de esta. Sin embargo,
la aprobación en teoría sería promovida básicamente por los partidos de oposición que son pro-europeos. Al mismo tiempo, Standard & Poor's decidió mejorar la calificación de Grecia en 2 niveles, pasándola desde el CCC-, que era casi un momento inminente de default, hacia un nivel del CCC+, y con perspectiva estable, muy diferente a la perspectiva negativa que teníamos hasta el día de ayer. Básicamente el Standard & Poor's justifica que los pagos al Fondo Monetario Internacional y al Banco Central Europeo moderaron las expectativas de default para este año. De hecho, ya no ven probable este escenario en Grecia y reducen un poco el riesgo de salida de Grecia de la zona euro a algo menos del 50% en este momento. En Europa, algunos anuncios interesantes con relación al Reino Unido. El gobierno o la administración actual, que es de perfil conservador, le solicitó a varias dependencias recortes de gasto entre un 25 y 40%, que deben ser logradas de aquí hasta finales del año 2020, esto con el objetivo de balancear las finanzas públicas, las cuales pues se han venido trabajando y han venido moderándose el déficit en cerca de un 20% en el último trimestre. De estos recortes se excluyen a sectores sensibles como son el de educación, salud y defensa. Mientras tanto, las minutas de la última reunión del Banco Central del Reino Unido mostraron unanimidad obviamente en la decisión de mantener la tasa inalterada en su última reunión, pero lo más interesante es que dicen que una vez se disipen los temores por el tema griego, entonces estarían más inclinados a nuevamente recomendar incrementos de tasas. Recordemos que el día de ayer habíamos hablado acerca de las apuestas del mercado que no esperaban ajuste de tasas sino hasta primer trimestre del 2016. Hoy, en datos, más adelante pues les va a hablar Agustín sobre las expectativas del tema de petróleo. También tenemos ventas de vivienda usada en Estados Unidos, el voto del Parlamento griego que pues aparentemente sería aprobado, pero queremos ver cómo va a votar el movimiento que está actualmente en el gobierno, que es de corte de izquierda, y digamos que posterior a ese voto iniciarían las negociaciones con acreedores. Los mercados internacionales o mundiales accionarios se han visto afectados durante la última jornada o en la primera jornada para nosotros de esta semana. En los Estados Unidos básicamente se explica por unos reportes corporativos por debajo de las expectativas. Importantes compañías en cierta forma han decepcionado a los inversionistas, entre las que se destacan los nombres de IBM, Apple y Microsoft. Con relación a este tema de Apple, más que los resultados financieros que estuvieron en línea con las expectativas, lo que generó la corrección de la acción en el after hour fue básicamente una moderación en las expectativas de ingresos para el último trimestre de este año por parte de la compañía, haciendo que el día de ayer incluso la acción de Apple se negociara un 8% por debajo del valor de cierre de negociación. Entonces, esa dinámica negativa corporativa en Estados Unidos se terminó por transmitir también a otros mercados como fue el japonés, con un descenso interesante equivalente al 1.2%, básicamente revirtiendo las ganancias de los últimos 2 días y pues cerrando esas 6 rachas consecutivas alcistas que había venido presentando. Y en Brasil pues continuamos con esos temores por tema político. Recuerden lo que mencionamos el día de ayer, que el viernes como el presidente de la Cámara Baja en Brasil se había ya, digamos, como divorciado del gobierno y iba a mostrarse un poco más en contra de todas esas nuevas medidas que iba a estar implementando para ajustar temas fiscales. Recuerden que también esa persona está siendo investigada por el tema del escándalo de corrupción de Petrobras y que ayer pues se habían ya sancionado a 2 presidentes de compañías que habían tenido negocios con Petrobras y se habían visto involucrados en este escándalo con penas de prisión cercanos a los 15 años. De todas formas, como son personas que aparentemente están colaborando con la justicia, tendrían el beneficio de detención domiciliaria. Entonces, en términos generales, estamos viendo que las cifras de Estados Unidos ayer decepcionaron, a pesar de que durante toda la temporada han estado en general por encima de las expectativas. Se transmitió ese efecto a algunos mercados como el tema japonés, y en Europa tenemos una dinámica levemente negativa, aunque algunos mercados todavía no están mostrando algunos avances. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, la zona de los 1.300 puntos entonces parece ser nuevamente atacada. Importante destacar el volumen de negociación
en las acciones que tienen que ver con el índice Colcap, donde se transaron cerca de 170.000 millones de pesos, y más relevante aún ver la dispersión de esa negociación, que no está concentrada fuertemente en ninguna especie, digamos que alrededor de 5.000 millones de pesos promedio en las primeras acciones de negociación en volumen, donde están Grupo Sura, Ecopetrol, Éxito, Bancolombia y Aval. La acción que más cantidad de operaciones se negocia en la bolsa es Pacific Rubiales, con cerca de 400 operaciones, 370 operaciones, seguida de Ecopetrol por 300 operaciones diarias. Digamos que son las dos acciones con Canacol con 200 operaciones las que más se transan en el mercado intradiario por parte de personas naturales. Se puede observar esto por el bajo volumen. Pero más importante aún, entonces, esta zona de los 1.300 puntos, que quiero reiterar, y hay que tener mucha cautela, ya que el mercado internacional pues viene, digamos, comportándose de una manera levemente negativa, y podría entonces ser vulnerada esta zona. Importante respetar los stop loss de las diferentes acciones que han entrado en compra. Les recuerdo, el grupo que más cayó ayer pues fue el grupo de Avianca, seguido por el grupo de consumo, donde se destaca ahí la caída entonces de Éxito y Nutresa, que digamos es el grupo más golpeado en la jornada de ayer. La acción que más cayó fue Cemex, una caída del 3.13%. Importante acá reiterar nuestra recomendación de compra. Aquí hay unos resultados que fueron anunciados esta mañana que ya les va a comentar Ricardo. Pero por ahora, digamos que en el largo plazo, sí es importante reiterar y recordar que el 70% más del mercado tiene recomendación de compra sobre esta especie. Importante aquí la zona de los 12.000 puntos o 12.000 pesos mejor. Monitorearla para el tema de stop loss. Les recuerdo que alrededor de 3.000 millones de pesos son negociados en esta especie, digamos un volumen bajo comparado con las acciones que más participación tiene, tan solo 130 operaciones diarias, alrededor de unas 130 operaciones diarias, que eso también es un indicador claro de bajo volumen. Entonces hay que tener mucha cautela a la hora de tomar stops, porque debido al bajo volumen pues sería un poco complicado. La acción que más subió fue Ecopetrol. Les recuerdo que prácticamente todas las acciones del sector petrolero ayer subieron. Y aquí importante destacar que se mantiene sobre ese canal bajista. Ayer hubo un ataque importante sobre el crudo otra vez a un mínimo de 49.77. Digamos que el 63% de los analistas aún mantiene su recomendación, su expectativa bajista sobre esta especie, por allá precios objetivos cerca de los 1.500, muy cercanos a los precios o al precio objetivo que nosotros mantenemos. Digamos que aquí solamente la ruptura de este canal 1.600 a 1.700 le daría impulso a esa baja. Por ahora, si el precio del crudo se mantiene respetando los $50 el barril, digamos que esta acción también va a respetar o podría respetar la zona de los 1.600 pesos. Es todo por hoy. Feliz día para todos. Buenos días. En información relevante para emisores, tenemos que el día de ayer Avianca nos mostró una actualización operacional. En general, las cifras que nos muestran los volúmenes de pasajeros, es decir, estos indicadores operacionales son positivos. Aquí observamos que la compañía presentó variaciones positivas en sus indicadores, tanto en el mercado doméstico como en el mercado internacional. De igual forma sucedió en las variaciones consolidadas del trimestre, donde el factor de ocupación mejoró levemente en 5 puntos básicos. Los RPK mostraron una variación significativa cercana al 9,4%. También hay que mencionar que el factor de ocupación del mercado doméstico para el segundo trimestre disminuyó en 13 puntos básicos, pero aún así se mantiene en un buen nivel respecto al mercado. Recordarles aquí que Avianca presentó para la entrega de resultados de su primer trimestre una lectura neutral. Recordamos también que la compañía mostró un poco de debilidad en uno de sus indicadores de rentabilidad, el yield, y que
debido a los beneficios del ambiente macroeconómico, es decir, un precio del petróleo bajo y un dólar alto, en el neto los resultados fueron y tenderán a ser buenos. También tenemos aquí la entrega de resultados para el segundo trimestre de Cemex. Esta es la primera compañía que nos reporta resultados para este trimestre. Observamos que Cemex entrega unos resultados que no satisfacen nuestras expectativas. Las ventas netas caen un 10,8%, dado el efecto cambiario y la disminución de los volúmenes de ventas en Colombia por el incremento de precios que se dio en el mes de enero del primer trimestre del 2015. Al quitar el efecto cambiario, observamos que las ventas en pesos colombianos aumentaron un 17%. En tanto, hay que mencionar también que los costos no cayeron en la misma medida que lo hicieron las ventas netas, ¿no? Los gastos tampoco lo hicieron en la misma medida que las ventas. Esto disminuyó sus márgenes de utilidad en 3 puntos porcentuales, el margen operacional, y en 5 puntos porcentuales el margen neto. Hay que mencionar también que el rubro de los impuestos presentó un incremento muy importante y esto afectó de forma directa la utilidad neta, que finalmente cae en un 41,9% en dólares y en un 24% en pesos colombianos. Es de destacar que aquí al ver las variaciones en pesos colombianos, antes de observar la utilidad neta, vemos que la utilidad antes de impuestos presenta un leve incremento del 2% y que después de estos impuestos, repito, en pesos colombianos, la disminución de esta utilidad es del 24%. Por tanto, le damos una lectura negativa a los resultados de esta compañía, a pesar de que reconocemos una mejora sustancial en sus ventas de cemento gris concreto, ya que aquí observamos una recuperación en la participación del mercado, pues la disminución de cemento gris pasó de un 15% año corrido a un 11% año corrido. Finalmente, tenemos acá una revisión periódica que hace Fitch en el sector financiero. Observamos aquí que tanto Bancolombia como Davivienda se les mejoraron la calificación. Bancolombia pasó de una calificación BBB a BBB+, y Davivienda de BBB- a BBB. En tanto, lo que es BBVA Colombia, Banco de Bogotá, Grupo Aval, Banco de Occidente y Corfi Colombiana fueron afirmadas en su calificación actual y todas mantienen una perspectiva estable. Aquí observamos que el próximo emisor en entregar resultados es el Grupo Éxito. El Grupo Éxito ya ha confirmado su entrega de resultados para el día miércoles 29 de julio, después del cierre de mercado, y la conferencia se llevará a cabo el día jueves 30 de junio. Estaremos atentos a esta entrega de resultados también. Y aquí los dejo con Agustín. Bien, continúa entonces la tendencia alcista en el dólar a nivel mundial. Digamos que esa recuperación o ese leve retroceso que habíamos visto en la jornada anterior, lo cual era normal y correspondía a la toma de utilidades, digamos por ahora es normal, pero lo que sí vemos es aquí entonces la continuidad en la valorización del precio de la divisa, donde por ahora es bien relevante tener presente que el dólar continúa fortaleciéndose a nivel mundial ante las expectativas de alza en las tasas de interés en Estados Unidos. La lira turca pues fue la moneda más golpeada esta mañana, 1.35%. Les recuerdo la cercanía que tiene Turquía a Siria y esos ataques que se han dado durante el día lunes y martes, ese terrorista que hizo un ataque suicida en un acto en Turquía y que causó la muerte de más de 30 personas, cerca de 300 heridos, y digamos que algo que está generando incertidumbre al mercado y a los diferentes inversionistas es una medida que al parecer el gobierno turco está tomando para frenar un poco el tema de las noticias hacia el exterior. De hecho, se habla que
Twitter fue bloqueado en este país durante esta mañana y que se desconocen pues noticias digamos de más actualidad sobre el mismo. Les recuerdo pues la cercanía que tiene también Turquía contra Irak y Siria y los ataques que habían tenido los yihadistas en el área de Yemen. Entonces digamos que esto también podría afectar en el mediano plazo si este conflicto digamos empieza a tomar fuerza el precio del crudo a nivel mundial. Pues el euro, digamos, está ahí sobre la zona, respetando ese rango de 1.08 a 1.10. Les recuerdo nuestra recomendación de tomar posiciones cortas cercanas al 1.10. De hecho, el precio del euro alcanzó a tocar máximos de 1.0970, 1.0985 esta mañana. Digamos que ahí empieza a tomar un poco fuerza hacia la zona de 1.09. De manera estructural, podríamos llegar a la zona de 1.05. Lo que tiene que ver con el peso mexicano, pues la noticia, digamos, sí es un poco más fuerte. La ruptura de los 16 puntos empieza ya de los 16 pesos mexicanos por dólar empieza entonces a tomar fuerza. Les recuerdo que habían algunos analistas que ya estaban hablando de 17 pesos mexicanos por dólar. Pues en México existen unas medidas, digamos, un tanto similares a las que se tienen en Colombia para controlar esa volatilidad. Ya se habla de que la Comisión de Cambios, que está integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, podría llegar a reunirse próximamente y tomar una serie de medidas. El Banco de México pues generalmente trata de hacer subastas de 200 millones de dólares para tratar de contener, digamos, esta fuerte desvalorización del peso mexicano frente al dólar, pero pues hemos visto que los resultados no han sido los más favorables. Medidas que podría llegar a tomar entonces, que son importantes tenerlas presentes porque podrían ser medidas replicadas por diferentes bancos de Latinoamérica también para controlar esas devaluaciones, esas desvalorizaciones, de las monedas. Sería entonces un aumento en el tamaño de la subasta de los 200 millones de dólares de manera actual, una disminución en el tema de la volatilidad. Tienen una medida parecida a la que tenemos en Colombia de 20 días, de la volatilidad de los 20 días, de los últimos 20 días, donde se disparan opciones de volatilidad. Es una medida muy similar. Aquí lo que se está hablando es que podrían entonces reducir esa cuota de volatilidad para tratar de contener de sacar más dólares al mercado, o hacer una combinación de las diferentes medidas de control de volatilidad. De todas maneras, cuando se reúna esta comisión de cambios, pues estaremos comentándoles, ya que es muy importante, reitero, porque podrían ser medidas que también tomaran algunos otros bancos centrales de Latinoamérica para tratar de controlar un poco esta subida del dólar. En Colombia, pues está pasando lo mismo. Ayer ya vimos un máximo de 2.777,77, se negociaron cerca de 900 millones de dólares, pero más importante la mañana de hoy, donde ya lo vemos ahí operando cercano a los 2.800 pesos, era lo que estábamos esperando. ¿Cuál es el precio que sigue? Pues les recuerdo, estábamos revisando allá la visita en el año 2003, enero del 2003, donde fue alcanzado casi los 3.000 pesos, pero por ahora digamos que la primera zona de control serían los 2.850, que es el precio objetivo para las próximas semanas. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, que es muy importante para nosotros también, y el impacto que tienen las divisas y lo que ha ocurrido en la economía a nivel mundial, y digamos más en los países que tienen que ver o que tienen su fuerte en el tema petrolero. Digamos que acá bien importante que hoy estamos nuevamente allá cercanos a los $50 el barril. Digamos que por ahora lo que está pasando con el dólar le ha quitado cierta relevancia al mercado mundial de petróleo y digamos que los operadores están muy concentrados en las divisas, pero a las 9:30 de la mañana, como es tradicional, se va a dar a conocer el dato de variación de inventarios de crudo. Es cierto que la demanda viene aumentando y aquí se ve en la gráfica superior, pero más interesante la expectativa que continúan teniendo los operadores en cuanto a variaciones negativas en el precio del crudo. Les recuerdo que tuvimos dos datos bien importantes bajistas en el precio del crudo durante la semana pasada, disminución de
disminución de perforaciones en Estados Unidos y el dato de posiciones de especuladores en Nueva York. Estos dos datos continúan siendo bajistas. Digamos que hay un dato que podría empezar a generarle un ruido alcista, que es el conflicto en Turquía, pero por ahora digamos que la expectativa continúa siendo levemente bajista, más en esa zona de $50 el barril. La expectativa para los inventarios de Cushing, Oklahoma, según la API, es de 885,000 barriles de crudo. El dato también va a ser conocido a las 9:30 de la mañana. Nosotros por ahora, les recuerdo, nuestra expectativa es la línea azul y el dato real es la línea verde. Digamos que hemos estado muy cerca al dato real, y por ahora, aunque esperamos un dato negativo, ese dato negativo que esperamos es inferior al dato anterior. Aquí entonces esperamos una variación de menos 2.5 a 1.5 millones de barriles. Le daría un poco de ayuda a ese nivel de $50 el barril, pero digamos que las noticias fundamentales podrían entonces pesar un poco más y no descartamos entonces esa ruptura de los $50 el barril. Eso es todo por hoy. Feliz día para todos y los dejo con Daniel. Bueno, muy bien. En el tema de renta fija estamos viendo leves variaciones. No ha habido anuncios, por lo menos de datos económicos o nuevas encuestas de relevancia que muevan mercado. Operadores básicamente enfocados en la decisión del Parlamento griego el día de hoy, posterior a la cual, pues en caso de que sea positiva, y eso es lo que se está asumiendo, comenzaría ya las negociaciones del tercer plan de rescate, el cual le desembolsaría a Grecia cerca de 86 billones de euros. Por lo tanto, pues hoy no hay muchos movimientos. El día de ayer, pues los tesoros volvieron a descender, niveles del 2.31, básicamente explicado por esos resultados corporativos que han sido relativamente negativos, lo cual pues en cierta forma incentivó la inversión en activos de menor riesgo y pues generó algunas liquidaciones en el mercado accionario. En Colombia seguimos sin anuncios de interés para resaltar, aunque creemos que esa publicación de déficit comercial, de una moderación a niveles de los 870 millones de dólares es importante. De todas formas no hay que cantar victoria. En julio se presentó o se está presentando una nueva caída en el precio del petróleo que podría incrementar nuevamente este déficit. Eso es todo por ahora. Lo dejamos con Philip. Buenos días a todos. En el tema renta fija, seguimos pensando que son niveles de compra por el momento los 3 del 24 al 7.25. Ayer probó esa zona y otra vez terminó abajo al 7.21. Hoy empezamos operando al 7.23. La presión sigue siendo la moneda, como bien lo decía Agustín y Daniel, el dólar operando por niveles de 2.800 pesos. La gente, los operadores de mercado se estresan debido a los posibles impactos que tenga en la inflación. Aparte, también como la moneda mexicana también ha seguido el mismo camino, los bonos mexicanos ya operan al 6.08, lo cual hace que el gap se baje nomás a 115 puntos básicos en la referencia de 10 años. Recordar que el día de hoy, subasta de tasa fija por 700.000 millones, papeles del 2026 y 2030, eso ha moderado un poco la bajada, pero seguimos manteniendo nuestra recomendación de compra entre el 7.25 y 7.28 con stop al 7.32. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.